Hoy quiero hablarte de las dos caras de Cuba. Por una parte, tenemos este nuevo Código de las Familias que el pasado domingo se llamó a elecciones, a los electores con un sí o con un no, como opciones de respuesta en este inusual referéndum, que además de eso es el tercero de la historia reciente del país. Tras lo que se ratificaba en la Constitución en 1976 y en 2019. Y esto es muy interesante porque tenemos dos caras de la moneda, ¿no? Por un lado, los cubanos que, como podrán ver acá en el video, son pro-revolucionarios y están súper de acuerdo con lo que está pasando con este nuevo Código de las Familias, pero por otro lado, personas que piensan que esto es una falsa más y que es un velo para ocultar la realidad de lo que realmente pasa en el país, que es una agonía, además, no solamente una extrema crisis económica, sino que, bueno, hay problemas de todo tipo, desde alimentarios, desde medicinas hasta artículos, bueno, aseos de ropa y demás. Entonces, además de eso, es muy interesante porque la campaña que realizó el gobierno fue a favor del sí. Y se hizo muy rápido y además se llamó a unas elecciones que poco o nada tenía mucho que ver porque se podía haber aprobado esta ley sin necesidad de ninguna elecciones, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto y cuál es la confrontación política? Primero porque es evidente, para los que no saben, Cuba está marcado por una historia bastante complicada, no solamente histórica, sino en relación a la comunidad LGTB. Por ejemplo, en Cuba los gays, lesbianas y trans pueden manifestarse, pero solo bajo la tutela y organización del Estado. Y estuve buscando información que, por ejemplo, en Cuba se celebra una marcha en La Habana, pero siempre termina habiendo agresiones, arrestos durante las manifestaciones. Las autoridades además acusan a contrarrevolucionarios al servicio de Estados Unidos. Y esto simplemente pasó unos años atrás. Entonces es muy interesante qué es lo que pasa o cuál es la intención, ¿no? Que se busca de todo esto, porque obviamente las personas aprovecharon la oportunidad para denunciar la falta de libertades políticas en Cuba y este giro, digamos, este lavado de cara es muy particular o muy llamativo. Y acá es donde yo me quiero centrar un poco en lo que es el pasado oscuro, lo que se pudiera llamar, ¿no? De esto. Un respaldo del gobierno a esta iniciativa contrasta con la persecución que sufrieron homosexuales en las primeras décadas de la revolución de 1959. Fidel Castro consideraba la homosexualidad un vicio propio de la sociedad capitalista y burguesa. Él decía, por ejemplo, que no se podía llegar a creer que un homosexual pudiera reunir las condiciones y los requisitos de conducta que no permitirían considerarlo un verdadero revolucionario, un verdadero militante comunista. En aquellos años los homosexuales iban a unos campos de trabajo forzosos llamados UMAP, que se llamaban Unidades Militares de Apoyo a la Producción para su rehabilitación. Más o menos unos 25.000 cubanos se estiman fueron recluidos en este lugar entre el 65 y el 68. Eran campos de trabajo forzados inspirados en otros países comunistas a la esfera de la Unión Soviética en los que se buscaba reeducar a personas. También estuve buscando por internet un artículo que publicó El País y que se hablaba sobre la comunidad homosexual y cómo sufría la crudeza y la intolerancia de quienes pretendían construir un nuevo Estado que además de esto se enfrenta a un discurso tajante, ¿no? Y se habla nuevamente del tema de los famosos trabajos forzosos, donde habían maltrato, vejaciones, donde no solamente iban homosexuales, sino también personas que eran consideradas inadaptadas sociales, desviados, bueno, extravagantes, contrarrevolucionarios. Se habla también de suicidios, de muchos abusos que ocurrieron allí. Y bueno, tras 2 décadas de represión, en 1979 se despenalizan las relaciones entre personas del mismo sexo y comenzó una liberación gradual que se aceleró ya en el siglo XXI.
¿Qué pasa? Que el gobierno, por supuesto, por una parte, entre comillas, se ve obligado a reconciliarse, por así decirlo, con su pasado cercano de intolerancia y discriminación para encajar con lo que está pasando en el mundo, ¿no? El país necesita abrirse al mundo y ofrecer una imagen de apertura, a pesar de que esto tiene dudosa credibilidad. Por otro lado, se habla de que, por ejemplo, antes de aprobarse el referendo, el nuevo Código de las Familias sometió una consulta popular entre febrero y abril del año pasado, en los que participaron 6.5 millones de cubanos. Además de tratar sobre el tema del matrimonio igualitario, también se habla de la posibilidad de que parejas del mismo sexo adopten niños, y también se habla sobre la gestión solidaria o subrogada, sin fines de lucro. Y el código también contempla a otros cambios en las interacciones familiares. Por ejemplo, también este código de familias abre vías para penalizar a agresores domésticos. También consigue información sobre reparto de bienes, sobre herencia, sobre la protección a la comunidad entre menores y sus abuelos en caso de divorcio, e incluso incorporar legalmente a madrastras y padrastros como tutores, ¿no? Y también para que los abuelos adquieran responsabilidad parental sobre sus nietos. Esto se considera importante ya que en los últimos meses decenas de miles de cubanos de mediana edad han emigrado, en muchos casos dejando a sus progenitores al cuidado de menores en la casa, que creo que es, primero, por un lado, es algo que ha llevado a la sociedad latina a hacerlo por cuestiones económicas, pero creo que también responde a temas culturales. Bueno, para ir cerrando, Cuba se convertiría entonces en el país número 34 en el que de manera parcial o total se legalizaría el matrimonio entre personas del mismo sexo. Eh, Habría que esperar cómo reacciona la sociedad a eso, ¿no? Porque es como dije anteriormente, contradictorio, y también es muy interesante, muy particular la campaña, digamos, de desigualdad. Todas las instituciones cubanas, desde el Consejo Electoral Nacional hasta el Tribunal Supremo, secundaron la campaña del Centro Nacional de Educación Sexual, dirigido por la hija de Raúl Castro, que se llama Mariela Castro. Entonces, esto también da como una imagen de protección porque es una mujer. Y bueno, lo interesante o lo bueno de todo esto es que por fin en Cuba se comienza a reconocer, indistintamente sea un lavado de cara o no, la legitimidad de estas comunidades, las uniones y las miles de personas que por distintas razones tienen que vivir ocultada y constantemente reivindicando todos sus derechos y su existencia misma. Pero tengo muchas preguntas como esa. ¿Qué pasará en el futuro? Porque América Latina no se caracteriza precisamente por una sociedad muy abierta, que digamos. Es una sociedad en general homofóbica, y eso es algo que no podemos ocultar.